Cuando Jenna Ortega aceptó el papel de Merlina Adams, sabía que no solo estaba interpretando a un personaje, estaba reviviendo una leyenda, una figura que había existido por décadas, con versiones en cine, series y caricaturas. Pero esta vez el reto era distinto. Merlina no solo debía ser oscura, debía ser real. Jenna, que desde niña había sido una observadora profunda del comportamiento humano, se preparó de una manera muy distinta a la habitual. No solo estudió los gestos y el sarcasmo característico de Merlina, sino que se sumergió en la mente de alguien que vive entre la inteligencia, la incomodidad social y la soledad emocional. En entrevistas, Jenna confesó que Merlina no sonríe, no busca agradar y aún así conecta con millones de personas. Eso me hizo pensar mucho en lo que significa ser uno mismo sin pedir disculpas por ello. Y detrás de esas palabras había más que una actuación, había una introspección. Durante las grabaciones, la actriz trabajó con Tim Burton, quien le pidió que no parpadeara en ciertas escenas para mantener esa mirada fija, hipnótica y perturbadoramente tranquila que se volvió viral. Jenna confesó que al principio fue difícil mantener esa compostura, pero luego se convirtió en una parte natural del personaje. Dijo, sentía que mientras menos se expresara, más entendía lo que Merlina sentía por dentro. Y tenía razón, porque Merlina no grita, no llora, no ríe, pero transmite más que cualquiera. Jenna se aisló de parte del elenco durante las grabaciones para mantener la frialdad emocional que el papel requería. También pidió revisar y reescribir algunos diálogos para que sonaran más auténticos a la esencia del personaje. No interpretaba a Merlina, se convertía en ella. El proceso fue tan profundo que la propia Jenna confesó. Hubo momentos en los que sentía que estaba perdiendo un poco de mí. Cuando terminaban las escenas, seguía hablando como ella, seguía caminando como ella. La línea entre actriz y personaje se volvió borrosa, y en ese punto la oscuridad dejó de ser una máscara para volverse un espejo. Merlina, para Jenna, fue un descubrimiento de identidad, un recordatorio de que no todos encajamos en la luz y que está bien si nuestra forma de existir es más silenciosa, más crítica, más emocionalmente reservada, porque a veces la diferencia no es un defecto, sino una forma de resistencia. Interpretar a Merlina no fue solo un proceso técnico para Jenna Ortega, fue una transformación emocional que la obligó a cuestionarse quién era, qué sentía y cómo se relacionaba con el mundo. Jenna confesó que uno de los mayores retos fue desconectarse emocionalmente sin volverse fría de verdad. Ella misma dijo, Merlina no es cruel, solo es honesta, y a veces interpretar honestidad absoluta duele más que interpretar tristeza. Tim Burton la empujó a lugares que nunca había explorado. Le pidió caminar con pasos silenciosos, evitar gesticular, elegir cada movimiento como si fuera una pieza de ajedrez. Eso llevó a Jenna a experimentar una calma que ella misma describió como inquietante. Había días en que sentía que no necesitaba decir nada. Merlina piensa tanto que hablar parece un desperdicio, y eso te contagia. Pero lo más profundo no estuvo en los gestos, sino en el silencio. Jenna descubrió que detrás de una mirada fija había un mundo de emociones reprimidas. En lugar de llorar, Merlin analiza. En lugar de reír, observa. En lugar de correr hacia la gente, se aleja para no depender de nadie. Y para lograr transmitir eso, Jenna tuvo que aprender a guardar sus propias emociones durante el rodaje. Dijo en una entrevista, no podía permitirme ser vulnerable mientras grababa, tenía que guardar todo eso, y al final del día, cuando cortaban, me sentía agotada de no sentir. La actriz también habló del peso que sintió al cargar con un personaje tan querido. Sentía que millones de personas tenían su propia versión de Merlina en la cabeza, y yo tenía que ser todas a la vez sin ser ninguna. Ese peso se volvió parte del proceso emocional. Había días en que Jenna terminaba frustrada, preguntándose si estaba siendo demasiado rígida, demasiado oscura, demasiado contenida. Pero luego se daba cuenta de que esa misma incomodidad era precisamente el alma de Merlina, un personaje que no se disculpa, que no suaviza su sombra para que nadie la entienda, que vive con una honestidad brutal que muchos temen expresar. Jenna terminó conectando con ese lado oculto que todos llevamos dentro, el lado que piensa demasiado, que observa más de lo que habla, que no sabe cómo encajar en un mundo que exige sonrisas constantes. Ella misma dijo en una ocasión, creo que por eso tanta gente ama a Merlina, porque es la prueba viviente de que no necesitas romperte para que te entiendan. Y así, en un proceso emocional intenso, Jenna encontró en Merlina una forma diferente de ser fuerte,
una fuerza silenciosa, una fortaleza sin lágrimas, una identidad que no pide permiso. Convertirse en Merlina Adams no fue sencillo. Jenna Ortega tuvo que atravesar una serie de obstáculos que no solo desafiaron su técnica como actriz, sino su salud, su estabilidad emocional y su confianza en sí misma. Uno de los primeros choques fue el ritmo de trabajo, brutal y agotador. Jenna filmaba durante el día, entrenaba esgrima y sello por la noche, y memorizaba guiones de madrugada. Ella misma lo describió como un periodo casi inhumano. Hubo semanas en las que dormía apenas 2 horas. Merlina no pestañea y yo sentía que tampoco podía hacerlo. Ese cansancio permanente no solo afectó su cuerpo, sino también su mente. Para interpretar a un personaje tan contenido, Jenna tuvo que reprimir emociones mientras por dentro acumulaba cansancio, frustración y presión. Era como convivir con dos versiones de sí misma, la actriz agotada y la Merlina imperturbable. Otro obstáculo fue el perfeccionismo. Jenna sintió que debía cargar con las expectativas de los fans y de décadas de historia del personaje. Esa presión se volvió tan fuerte que ella llegó a confesar: cada día pensaba que estaba arruinando al personaje, que tal vez no era lo suficientemente rara, lo suficientemente seca o lo suficientemente icónica. Esa duda constante la acompañaba incluso fuera del set, volviendo difícil desconectar. También tuvo que enfrentarse a la soledad, no por falta de personas a su alrededor, sino porque Merlina exige aislamiento emocional. Mientras sus compañeros del elenco reían, se relajaban o compartían momentos de descanso, Jenna debía mantenerse fría, distante, casi impenetrable, para no romper la atmósfera interna del personaje. Sentía que de cierta manera debía proteger a Merlina, incluso fuera de cámara. El trabajo físico también representó obstáculos significativos. Aprender esgrima en pocas semanas, dominar escenas peligrosas y tocar el sello con la intensidad de una prodigio no fue tarea fácil. Jenna comentó: mi cuerpo me dolía todos los días, pero sabía que tenía que seguir. Merlina jamás se quejaría, así que yo tampoco podía hacerlo. La presión aumentó cuando surgió la controversia alrededor de las exigencias del rodaje y el ritmo de filmación. Hubo momentos en los que Jenna sentía que estaba al límite, que el personaje la estaba consumiendo más de lo esperado. Sin embargo, incluso en sus días más difíciles, entendía que ese esfuerzo extremo era parte de lo que hacía que Merlina se sintiera real y auténtica. Fue un proceso donde tuvo que sacrificar comodidad, emociones y descanso para lograr una interpretación que se sintiera viva y distinta a cualquier versión anterior del personaje. Al final, esos obstáculos no la rompieron, pero sí la transformaron. Jenna salió del rodaje siendo una actriz más disciplinada, más consciente de sus límites y más segura de que, incluso en la oscuridad, también se puede encontrar identidad y propósito. La experiencia de Jenna Ortega interpretando a Melina Adams no es solo la historia de una actriz que logró un papel exitoso, es la muestra de lo que significa entregarse por completo a un sueño, incluso cuando ese sueño exige más de lo que parece humano. Jenna cruzó cansancio, presión, dudas, aislamiento emocional, dolores físicos y un nivel de perfeccionismo que habría hecho renunciar a muchos. Pero ella siguió adelante, no porque fuera fácil, sino porque entendió que crecer duele y que los personajes que cambian tu vida son precisamente los que te obligan a romper tus propios límites. Lo más poderoso de su viaje es que mientras encarnaba a una chica sin emociones, Jenna tuvo que enfrentar las suyas a una intensidad brutal, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura, miedo a decepcionar, y aún así avanzó. Eso nos recuerda algo fundamental: el valor no siempre se ve como fuerza, a veces se ve como agotamiento, lágrimas escondidas, noches sin dormir y un corazón que insiste en seguir. Aunque la mente diga que no puede más, su sacrificio también revela una verdad profunda. Hay papeles que te consumen, pero también te revelan. Hay luchas que te desgastan, pero también te construyen. Merlina fue ese espejo oscuro donde Jenna descubrió aspectos de sí misma que no sabía que tenía: disciplina inquebrantable, obsesión por la autenticidad y una sensibilidad tan grande que tuvo que ocultarla para darle vida a un personaje frío. Y finalmente, su proceso nos deja la enseñanza más fuerte: los resultados que conmueven al mundo rara vez vienen sin dolor. Detrás de cada escena, cada gesto serio, cada mirada fija sin parpadear, había una joven luchando contra sí misma para lograr algo extraordinario.
Por eso, cuando vemos a Jenna Ortega como Merlina, no estamos viendo solo a un personaje macabro y brillante, estamos viendo la historia silenciosa de una mujer que entre sombras encontró la fuerza para brillar. Y eso, mucho más que cualquier línea del guión, es lo que verdaderamente inspira.